Buenos días, estimados amigos. Un nuevo programa de Ciudad Cultural tiene hoy día la presencia de Leonardo Martín Candelaria. Él es mexicano, vive en Pachuca, es concertista, es guitarrista clásico, profesor y nos ha dado este espacio, este momento para compartir y conocerle más de cerca. Él ha estado aquí en Cuenca y ha participado en un festival internacional organizado por la Fundación Internacional de Guitarra Clásica en Cuenca. Bienvenido, Martín. Gracias por darnos estos minutos para conversar y conocerte. No, al contrario, muchísimas gracias. Luz María, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Me siento muy honrado. Y tal como lo comentas, sí, tuve la oportunidad de estar en la hermosísima ciudad de Cuenca, en Ecuador. Tengo muy buenos recuerdos de allá de tu país. Martín, tú eres, además de, bueno, concertista, eres docente y también fundador y promotor cultural con más de 30 años de trayectoria. Cuéntanos un poco desde tus orígenes, cuál ha sido pues la influencia que has tenido en tu familia, en tu medio, para que hayas decidido dedicarte y poner toda tu vida en la guitarra clásica. Bueno, de entrada, mi padre fue músico. Si bien era un músico de pueblo, digamos, músico más bien empírico, era un músico que tenían, digamos, cierto nivel. Mi padre, junto con sus hermanos y algunos amigos, tuvieron ya en la década de los 30 del siglo XX un grupo de jazz. Digo, en una ciudad como la ciudad que era en ese tiempo, donde vivía mi padre, que se llama Mixquiahuala, en esos momentos debe tener 50,000 habitantes, pues a principios de los 30 quizá no llegaban a 1,000 personas, ¿no? Entonces, un grupo de jazz en esas condiciones pues era algo bastante extraño. Tocaba música Dixieland, mi padre ahí tocaba el banjo. Entonces, así fue, digamos, como este gusto por la música, por la, y este contacto con el arte sonoro, ¿no? En la casa, desde que yo era un niño, siempre se escuchó muy buena música. No solo música de grandes bandas, Glenn Miller, Benny Goodman, música de compositores completamente clásicos, Beethoven, Mozart, Bach, por ejemplo, Elgar. También se escuchaba buena música popular, se escuchaba mucho bolero. Así que digamos que la influencia de la música viene de casa. En la casa también había un piano, que era, digamos, como uno de los elementos que eran importantes para este grupo de jazz en el que mi padre era integrante. Eh, Así que de niño muy pequeñito me acercaba al piano para tocar las teclas. Sin embargo, el instrumento que me llamó la atención fue un instrumento que no había en casa, que era la guitarra. Así fue, digamos, como mi primer contacto con la música. Martín, ¿y tus estudios iniciales en la música los realizaste en México? Cuéntanos de esa experiencia y el nivel académico que tienen allá en México en este instrumento. Claro que sí. Bueno, de entrada, pues como todos los jovencitos en ese tiempo, no había tanta información como lo hay ahora. Así que comenzamos con tocando la guitarra popular, es decir, eh, tocando y cantando boleros. De hecho, me hice una especie como de requintista, ¿no? Tocando requinto de, no sé, del Güero Gil, de Gilberto Puente, de algunos otros tríos. Y tenía yo quizá 9 años cuando comencé a tocar la guitarra, pero fue ya en la adolescencia cuando ingresé al Instituto de Bellas Artes, donde comencé a estudiar música ya formalmente. Posteriormente, otro de mis maestros en la escuela fue el maestro Manuel López Ramos, que era un guitarrista argentino muy reconocido, porque grababa para EMI, y músicos como Mario Castelnuovo Tedesco, Joaquín Rodrigo le llegaron a componer música, ¿no? Entonces, esa fue, digamos, como la parte de estudios donde realicé mi carrera musical. Después tomé pues, muchos otros cursos y diplomados.
y cursos de perfeccionamiento fuera de México también, en Argentina, en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muy bien, ahora en tu faceta como concertista, como solista, has tenido la oportunidad de participar en muchos festivales, en concursos. ¿Cuáles han sido las mejores experiencias? Algo que nos puedas compartir de eso. Bueno, mire, he tenido muy buenas experiencias aquí en México, pues tuve la oportunidad de tocar en los principales festivales de guitarra de mi país, como el Festival de Paracho, el Festival Internacional de Guitarra de México, que ahora se llama Festival, que antes se llamaba Festival Internacional de Guitarra del Noreste. Este festival era un festival o es un festival que reúne a las máximas figuras de la guitarra, no solo del país, sino de todo el mundo. Llegué a tener encuentro con verdaderas leyendas como Yamashita, como los hermanos Assad, como David Russell, en fin, figuras muy notables de la guitarra. Y de México, pues todos los guitarristas importantes, ¿no? Fuera del país, pues tuve experiencias muy, muy enriquecedoras, tanto en el continente americano como fuera de. Las experiencias que más recuerdo con mucho agrado, pues una serie de actividades que tuve en Rusia, una serie de actividades que tuve también en Asia, en Tailandia, en Israel, por ejemplo, que tuve la gran fortuna de tocar con un coro, el Coro de Cámara de Jerusalén, una obra muy poco tocada que es el Romancero Gitano para guitarra y coro. En fin, en Europa pues prácticamente toqué en todos los países europeos y de América pues prácticamente toqué en todos los países americanos. Canadá, Estados Unidos, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Perú, Bolivia, por mencionar algunos, ¿no? Más o menos hice un recuento de tocar en unos 25 países. Qué bien, Martín. Realmente los músicos cuando llegan hacia la excelencia pues tienen muchas oportunidades para viajar. Y bueno, la idea también de este programa es que alumnos y gente que está dedicada a la guitarra clásica pues también se incentive para tener estas oportunidades. Y concretamente en los concursos, que también es otra de las actividades que tiene que hacer un músico, ¿cuál es el principal reto que debe vencer una persona que participa en un concurso? Yo creo que el principal reto que debe vencer el músico siempre va a ser consigo mismo. Había una frase que decía, no recuerdo si está atribuida a Rubinstein, el gran pianista, que decía que el músico debía tener el físico de un toro y el temperamento de un torero. Nunca va a dejar de existir el miedo, el nervio. Sin embargo, sí puedo comentar que el, el, el trabajo que desarrolla el músico sí requiere enormemente de mucho temperamento para poder afrontar los públicos. Una cosa es tocar para mamá y para los tíos y para las tías, y otra cosa es para tocar ya en escenarios. Todos los escenarios tienen la misma importancia para mí, pero cuando toca uno en el Palacio de Bellas Artes de México, que es un escenario además icónico de la cultura mexicana, se siente un nervio especial. O tocar, no sé, en un festival donde la mayoría de los músicos o de los presentes son músicos, en un país como Rusia, con una tradición musical importantísima, pues es un nervio muy especial. Sí. ¿Y qué consejo puedes dar a las personas que participan en un concurso para vencer todo eso? Yo creo que uno de los principales consejos es ir bien estudiado. El nervio siempre va a existir. Quizá en los concursos es un nervio muy especial, porque hay la presión de superarse no solo a sí mismo, sino tratar de vencer a otras personas. De hecho, los concursos no me gustan, pero son necesarios, es decir, facilitan en cierto sentido las carreras de los músicos, pero no me gustan porque finalmente se está poniendo a competir algo que es tan subjetivo como es la música. ¿Cómo puede uno, digamos, concluir que una persona gana? Porque no tuvo errores,
porque tocó más rápido o realmente porque supo hacer música. Entonces es algo bastante subjetivo. Y eso es lo complicado, creo yo. Al final puede un músico tocar extraordinariamente bien, pero solamente comportarse como un gran virtuoso, o tocar a alguien que toca muy bien y hacer todo un discurso musical, y a veces es el que gana, y a veces la gente se sorprende por qué no ganó solamente el que tenía habilidad, pirotecnia, digámoslo de esta manera, y no alguien que solamente hizo música. Al final somos músicos y la música hay que construir arte a partir del sonido, no solamente hacer acrobacias con los dedos. Y desde el otro lado, el ser integrante de un jurado en algún concurso, me imagino habrás participado, y eso qué experiencias o retos también debe tener alguien que participa. Que he tenido la fortuna de estar en muchísimos concursos, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. He sido jurado en Asia, he sido jurado en Europa, he sido jurado en Sudamérica, he sido jurado en Latinoamérica, en México, muchísimos concursos, en Estados Unidos, en otros concursos. Una de las experiencias más extrañas del concurso fue una que desarrollé en la Universidad de Texas en Dallas, porque nosotros nos conjuntamos todos los jurados, pero a diferencia de todos los concursos en los que estuve, que al final de la justa nos reuníamos para el deliberar. En Texas me pareció un poco extraño que nos pedían las hojas de todas las anotaciones que habíamos hecho y las ingresaban a un programa de computadora, y la computadora era la que decidía quién ganaba. Entonces eso me pareció bastante extraño, porque el escuchar a un músico siempre, digo, mi visión o la manera como lo escucho puede ser tan distinta de otro, y a veces podemos, ya en la reunión que tenemos los jurados, deliberar a partir de cosas que en apariencia pasamos nosotros quizá por alto, pero que algún otro de los jurados sí pudieron atender. Entonces, ahí es como, digamos, vamos deliberando e incluso a veces decidiendo que puede haber uno o dos premios, primeros lugares, ¿no? Cuando el concurso así lo decide. Hay concursos en los que dicen, no, tiene que decidir solamente un ganador. Hay concursos en los que se declara desierta el premio, y así tenemos que proceder, si así nos dice la convocatoria. Entonces, no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante complicado. Qué extraño esto de dejarle desierto, es decir, como que no nombran ningún ganador en el concurso, ¿te refieres? Sí, llega a pasar, exactamente, llega a pasar. Ya. Bueno, Martín, para ahora conocerte un poco más, vamos a escuchar una obra interpretada por ti que se llama Vals Venezolano, de Antonio Lauro.
En tu actividad como docente, ¿cuál crees que deben ser los atributos de una persona que se dedica a la docencia para tener pues cercanía y motivar a su alumno? Mira, el trabajo del docente es un trabajo muy, muy especial porque más allá de solamente vaciar conocimiento, el docente debe ser un gran motivador. El estudio de la música es un trabajo tremendamente complicado y si no se le motiva al estudiante, el estudiante corre el riesgo de renunciar muy fácilmente a, pues incluso a esta aspiración, a este sueño, ¿no? Digamos, a lo largo de los años he tenido alumnos extraordinarios que han hecho carreras extraordinarias. Sin embargo, a mí me tocó todavía trabajar con maestros muy duros, muy rudos, en los que, lejos de hacer sentir bien al alumno, lo hacían sentir mal. Pareciera que el profesor estaba descargando todas sus frustraciones. El maestro debe tener esa empatía con el estudiante, de entender primero que no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades, por tanto no todos podemos tenerlos como si fueran un molde. Cada alumno es un ser especial al que debemos tratar con, pues digamos, con los atributos que cada alumno tiene. Debemos aprender a escucharlos, entenderlos y darles el conocimiento, incluso el conocimiento extramusical. Hay, digamos, todo un concepto filosófico que se le tiene que vertir al alumno, llamémoslo de esta manera, vertir, dar, regalar muchas experiencias de vida, porque todo eso va construyendo al que el alumno se interese. He tenido alumnos verdaderamente agradecidos, algunos ya terminaron sus estudios de doctorado, algunos exalumnos que están viviendo en Europa actualmente o siendo profesores en Europa, que me dijeron algo que siempre me gustó de tu forma de dar clase, era en gran medida esta forma de vincularnos no solamente con el trabajo musical, sino, digamos, incluirlos en todo. Había alumnos que tenían incluso problemas para tener alguna buena guitarra y cuando se iban a algún concurso yo les prestaba algunas de mis guitarras que tenían más de un mes, porque tenían que, digamos, que acostumbrarse al instrumento. Así que me parece que el trabajo del docente es casi un apostolado, que debe de hacerlo con pasión, que debe hacerlo con amor, y que debe de hacerlo más allá de un salario. A mí me tocaba dar clase incluso en vacaciones, incluso fuera de horario, cuando un alumno se estaba preparando para algún examen o para algún concurso. Entonces, creo que el trabajo del docente es vuelvo a decir, más que una profesión, es una especie de apostolado. Martín, has fundado y has organizado festivales nacionales e internacionales de guitarra clásica en tu país. ¿Cómo han sido esas Sí. experiencias? Bueno, mira, la experiencia que tuve fue todo a partir de hacer pequeños ciclos. Todo era paso por paso. Hacer un festival, y seguramente los amigos del VIC se lo saben, no es nada fácil, desde las cuestiones logísticas a las cuestiones meramente económicas, ¿no? Comencé yo en la ciudad de donde soy originario, que se llama Mixquiahuala, y en esa ciudad comenzaba haciendo ciclos, digamos un concierto semanal durante un mes. Cuando empecé a tener un poco más de experiencia y la gente también fue confiando en el trabajo que desarrollaba, eh, ya me pude, digamos, lanzar, como dicen por acá, a desarrollar otro tipo de proyectos. El primer festival que organicé ya como festival es el Festival de Guitarra Ramón Noble. Ramón Noble fue un compositor, organista, no guitarrista curiosamente, pero fue el fundador de la primera sociedad de guitarra de México. Él era de la ciudad de Pachuca
Este, y le conocí en un homenaje que le hicieron en la Universidad de Veracruz, en la facultad de la Universidad Veracruzana, que es una de las facultades más importantes de música del país. Fui a tocar yo en el 96, creo yo, y ahí le conocí. Y dije, bueno, pues si la Universidad de Veracruzana está haciendo un homenaje al maestro, ¿por qué no hacer un homenaje en mi estado, que es de ahí? Y así fue como empecé. El proyecto estuvo dando vueltas cerca de 10 años. O sea, organizar un proyecto cuando realmente se tiene interés de hacerlo, se topa uno con muchas paredes. A veces hay que ser un verdadero testarudo para seguir adelante. Así que el proyecto estuvo cerca de 10 años entrando de una oficina a otra hasta que finalmente encontró una mano amiga, una persona que le interesó, que fue una ex directora del Consejo de Cultura del Estado, quien dijo, sí lo hacemos, aunque ya estaba todo organizado. Eh, Dije, bueno, lo vamos a hacer con ayuda o sin ayuda. Había yo destinado una cantidad determinada de dinero de mis ahorros para poder hacerlo corriendo a cuenta propia. Afortunadamente sí pude contar con el apoyo y así fue como lo hicimos. De ahí se desgranaron otros proyectos, seminarios, ya con algunos vínculos con algunas universidades, como la Universidad de Texas en Dallas, como la Universidad de Virginia en Radford, con otras escuelas, ¿no? Hicimos algunos otros proyectos. Y de ahí, con más experiencia, obviamente, empecé a tener otro tipo de resultados más grandes y también el reconocimiento. Ya empezaron a darme reconocimientos por la labor no solamente como docente, me tocó elaborar también algunos guías que fueron publicadas para la enseñanza del instrumento. Y empecé a obtener algunos reconocimientos por parte de los estados, ¿no? Eso me dio el chance de que cuando yo fuera o voy a una oficina ya la gente sabe que estoy hablando en serio, que no estoy hablando en broma, y es más fácil que me den el apoyo, pero ha sido un trabajo duro, no ha sido un trabajo fácil, y ha sido un trabajo muy largo. De ahí, pues, obviamente estamos, ahorita el último proyecto que tengo es un encuentro de ensambles y orquestas de guitarras, que está programado para este próximo 27, 28 y 29 de agosto, que viene una orquesta de guitarra de Alemania y varios ensambles mexicanos, y se conformará una orquesta de no sé, tal vez 30, 40 guitarristas mexicanos, maestros de varias escuelas, del Conservatorio Nacional, de la Superior, de la Universidad de Puebla, de la Universidad Veracruzana, del Instituto de Bellas Artes de San Luis Potosí, en fin, de varias escuelas. Y se conformará esta otra orquesta dentro del marco de este encuentro, ¿no? Para mí es muy importante porque esto vincula a los estudiantes y trabajan al mismo tiempo con maestros, y estaremos trabajando al mismo tiempo con maestros extranjeros. Y también los chicos que están iniciando, jovencitos de 8, 9, 10 años, van a ver el trabajo que se realiza y los alcances que puede tener un instrumento tan popular o tan popularizado como la guitarra, pero que puede tocar obras sinfónicas, ¿no? Martín, ¿y qué apertura tienen las instituciones públicas para apoyar este tipo de festivales? Ha habido apoyo por parte del Estado, aunque ahorita, digamos, a partir de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí ha habido un recorte presupuestal tal que yo catalogo de brutal. Ha habido un recorte verdaderamente eh, incomprensible hacia la cultura. Estamos trabajando, diríamos, buscando eh, siempre el vínculo con la comunidad, con otras organizaciones, pero del Estado ha habido menos. Aunque aquí en el Estado de Hidalgo, sí ha habido, con los elementos propios del Estado, con los recursos propios del Estado, sí ha habido apoyo. Esperemos que acaba de haber elecciones, que quien asume la nueva gobernatura tenga la visión de apoyar a la actividad cultural, ¿no? Creemos que
puede ser, y además creemos y consideramos que es muy importante Y en que cuanto lo al hagan. apoyo de de empresas privadas o de personas naturales, ¿cuál es la apertura de ellos? ¿Y existe incentivos tributarios para que las empresas puedan aportar a la cultura? Lamentablemente, como vuelvo a comentar, durante el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es el actual presidente de mi país, este, pues hubo un recorte presupuestal brutal. Sin embargo, limitó a las empresas a ser deducibles, es decir, ya no hay beneficios fiscales para las empresas para apoyar la cultura. Si la empresa apoya es porque lo desea, porque lo cree importante, pero ya no hay beneficios. Por tanto, pues las empresas, muchas han reducido monstruosamente el apoyo a la cultura, pues porque ya no hay beneficios fiscales. Tú participaste en el festival organizado por la FICSE hace algún tiempo. ¿Cuáles fueron las experiencias que te llevaste de ese festival? Bueno, de entrada me pareció uno de los festivales mejor organizados de todo el continente americano. La invitación se dio a partir de la invitación del maestro Carlomagno García Silva, que, por cierto, no me conocía, ni conocía a mi compañero, el maestro Mauricio Hernández Monterrubio. Nosotros fuimos como integrantes de Argentis Duo, que era un proyecto que duró cerca de 7 años. Teníamos un repertorio de música de compositores latinoamericanos y de compositores también europeos. Este proyecto creo que funcionó muy bien, había mucho clic. Su maestro había sido Enrique Salmerón, quien fue discípulo del maestro Manuel López Ramos, que fue mi maestro. El maestro Mauricio es un guitarrista de alto nivel, así que podíamos enfrentar repertorios de muy alto nivel, que difícilmente se pueden abordar con guitarristas que no alcanzan, digamos, ciertos niveles musicales y técnicos, ¿no? Así fue como llegamos a este festival en Cuenca. Tuvimos un recibimiento extraordinario, un público muy cálido, un público conocedor, porque ha habido un trabajo de la enseñanza de la guitarra clásica en esa ciudad, así que teníamos un público entendido. También tuvimos la oportunidad de trabajar con jovencitos que tomaron clases con nosotros, también con mucho talento ahí en la ciudad de Cuenca. Y fuera del ambiente de la guitarra, pues una ciudad que me sorprendió, es una ciudad grande, que además se come muy bien. Había a la parte del locro que comíamos todos los días en el hotel, había algo que era con el cerdo, con el marrano, con el puerco. Se me olvida el nombre que era delicioso. Fuimos a unos Fritada, lugares tal vez. tradicionales de comida. ¿Cómo dice? Fritada. Sí, la fritada, exactamente. Delicioso. Sí, además, acá en México también somos muy buenos para comer, así que tuvimos también la oportunidad de conocer la cultura a partir de la gastronomía. Y obviamente los sombreros Panamá, que yo durante años asumí que eran de Panamá y no, resulta que el sombrero Panamá es de Cuenca, Ecuador. Así es, se le ha confundido esto históricamente por el puerto Uh-huh. a través del cual pues, se exportaban los sombreros. Eh, Exacto. y hablando del Festival FICSE, la Fundación tiene planificado realizar un futuro festival en el mes de noviembre y pues, nos gustaría mucho contar con tu aporte, con tu participación. Sería fantástico, sería un Martín, honor. Martín, en tu interés por difundir la cultura mexicana, la música, te ha servido para ganarte algunas becas internacionales. ¿Qué consejo darías tú para guitarristas jóvenes para lograr conseguir estos objetivos de conseguir becas? Sí, tuve la oportunidad, ahorita ya no puedo competir por ellas. Bueno, sí puedo en algunas categorías, pero como ahora soy trabajador de gobierno, no me es posible participar en ellas, pero prácticamente gané todas las becas que ofrecía México en su momento, tanto en el Estado como también becas federales. Eran becas muy buenas.
digamos, no sé, ahorita yo gané 3 veces una beca del Fondo Regional de Cultura, que serían como, no sé, $10,000, ¿no? Por cada beca, que era una cantidad bastante decorosa para hacer, no sé, 10 conciertos, ¿no? O sea que era bastante bueno. Y después gané otras becas para hacer trabajo de investigación y difusión con duración de, no sé, de un año, y algunas becas también de orden federal. Así que sí, creo que en ese sentido he sido bastante beneficiado por el Estado, pero ha sido becas que he ganado por oposición, no ha sido becas que gané por compadrazgo, por mis amigos, sino fueron becas que se ingresaban proyectos y esos proyectos tenían que ser, pues, eh, juzgados por un comité dictaminador, ¿no? Ya una vez que dictaminaban y podían entender los alcances de mis proyectos, fueron como gané estas becas, ¿no? En cuanto a tus grabaciones que has realizado, ¿qué nos puedes compartir? Leí en tu hoja de vida sobre un proyecto que se llama Música para dos guitarras de compositores americanos. Claro, eso lo grabé precisamente con el maestro Mauricio Hernández Monterrubio, integrante de Argentis Duo. Esa grabación la realizamos con grabaciones de compositores como el Odisea del continente americano, en los que incluimos música de Jaime Mitterbaum Senamón, un compositor que vive en Brasil. Sin embargo, él nació en Cochabamba, en Bolivia, y se educó y dio muchos años clase en Alemania. Era de origen alemán, o es de origen alemán. Grabamos también en ese disco música de eh, tiene 2 años, un año y fracción que murió, Frank Wallace, un reconocidísimo compositor, docente y guitarrista norteamericano. Él era profesor en la Universidad de Boston. Era mi amigo, lo conocí en un viaje en el Perú y me facilitó la música para hacer la grabación. Fueron una serie de piezas que se llamaban sketches y justamente así, de estas obras, se le dio el nombre al disco, Sketches, música para dos guitarras de compositores americanos. También grabamos música de Máximo Diego Pujol, un muy conocido compositor argentino, y grabamos una obra de Ernesto García de León, una de las glorias de la composición para guitarra en México. Fue director de la Escuela Superior de Música de México. Él edita para ediciones Michael Lorimer en Estados Unidos. Su música se grabada en muchas partes del mundo, incluyendo al maestro Kenny Heiser, William Kenny Heiser. Y él nos dio el permiso de grabar su música, y cuando grabamos la música, cuando le entregamos el producto, nos hizo una crítica muy halagadora, que era la mejor grabación de su obra, de esa obra en particular, que es la Suite para dos guitarras, el Opus 35 de Ernesto García de León. Así que creo que fue también un disco bastante bien recibido. Tuvo críticas en Francia, tuvo críticas halagadoras en Atenas, en México. El maestro Enrique Velasco, que fue director de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana, hizo una crítica para mí merecida, una crítica súper halagadora, por el trabajo que se desarrolló con esa grabación, y en general con el trabajo que estuvimos desarrollando. Y hablando de grabaciones en las universidades o conservatorios, ya sean públicos o privados en México, ¿qué facilidades tienen como estudios de grabación para sus alumnos? Fíjese que no todas las escuelas tienen estudios de grabación. Afortunadamente acá en Hidalgo sí tenemos la Escuela de Música del Estado, cuyo exdirector fuimos amigos, hemos sido amigos de más de 30 años, y hemos tenido la oportunidad de grabar ahí varios, sobre todo clips. Y de hecho me han ofrecido, ahorita no tengo el proyecto de grabar más que 2 proyectos de música de cámara, uno con el doctor Antonio Santillán, que él es pianista,
aunque hacemos un proyecto bastante interesante de guitarra y acordeón, y otro proyecto más que tenemos con un ensamble que tengo que se llama Pro Tempore, que es, este Pro Tempore se da porque la palabra Pro Tempore quiere decir temporal. Así que iniciamos en el 2014 y solamente nos reunimos cuando había algún concierto. Y finalmente quedó. Tocamos normalmente obras poco tocadas, así que hemos tocado música de Hummel, música de Schubert, música de François de Fossat y algunos otros compositores, incluso desconocidos, para guitarra y ensambles de cuerdas. Así que queremos hacer una grabación de François de Fossat, un compositor francés de Perpiñán que vivió en México en la época de la independencia, 1810. De hecho, hay una investigadora francesa en Perpiñán que acaba de escribir 2 tomos, cerca de 500 páginas, y me acaba de enviar el libro, todavía no llega, me notificó que me envió 2 volúmenes de la biografía de François de Fossat, que toco mucho yo a este compositor, porque además tuve la oportunidad de tocar en Perpiñán, invitado por la Universidad de Perpiñán, y además tuve la fortuna de conocer la casa del compositor, ya una casa casi en ruinas, pero un pariente de él nos dio la oportunidad de visitar toda su casa, un caserón de 3 pisos. Él era, además de músico, era un militar de grado, que estuvo pues como residente o como agregado militar en mi país en esos momentos. Entonces, tiene una historia vinculada con mi país y por ello me interesa. La primera ejecución que se hizo de Fossa en México la realicé yo, así que de una serie de tríos y cuartetos. Así que estoy muy vinculado con el compositor, quizá por ello la investigadora me envía esta música, estos libros, perdón. Excelente, Martín. ¿Qué experiencias has tenido? Escuchemos ahora una obra interpretada por Martín Candelaria que se llama Primavera porteña de Astor Piazzolla.
Martín, este artista y guitarrista Piazzolla, que también se escucha mucho acá, ¿qué es lo que te gusta de su música? Todo, todo. Es decir, él escribió originalmente para guitarra 5 piezas, eh, editadas por Verben o Verben en Italia, pero sí hizo mucha, bueno, además la historia del tango, ¿no? Para guitarra y flauta, que le he tocado. Eh, pero además, toda su música de Piazzolla, transcrita o no transcrita en sus versiones originales o no, la música de Piazzolla es extraordinaria. Además, he estado unas 5 veces en Buenos Aires, es una ciudad que me encanta. Me encanta esta visión cosmopolita del porteño, me gusta, los vinos argentinos son extraordinarios, y la música de Piazzolla para mí es de lo más, no sé si utilizar la palabra hermoso, porque hay música en la que no necesariamente la considero hermosa, profunda, diría yo. Música profunda, la música de Piazzolla, universal, eh, cosmopolita, eh, incluso podría yo llamarle también actual. Entonces la música de Piazzolla es extraordinaria. Bueno, el tango suite para 2 guitarras que también escribió, original. Sí, que también toqué con el maestro Mauricio, tocamos el tango suite, que es una obra muy, muy complicada, muy difícil. Y ahora hablando sobre tus actividades como concertista, como solista, ¿qué ha sido una de las mejores experiencias o mejores escenarios en los que has tenido la oportunidad de tocar? Bueno, aparte de tocar en las principales salas de México, no sé, Bellas Artes, la sala Julián Carrillo de Radio Universidad Nacional, la sala Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional, la sala Carlos Chávez de la UNAM, la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, eh, no sé, por decir algunas. Es una experiencia extraordinaria porque estamos pisando escenarios con una tradición musical muy fuerte, donde artistas de muchísimo nivel, nacionales y extranjeros, han pisado, ¿no? Entonces es un compromiso terrible, es un compromiso tremendo el que uno asume cuando hay. Fuera de ahí, pues he tocado en salas importantísimas, en Belgrado, en Francia, en Italia, en Rusia, en Serbia, en Croacia, en escenarios muy importantes. Entonces, como lo mencioné al inicio de la entrevista, ¿no? Para mí todos los escenarios tienen importancia, aunque hay unos escenarios que quizá por la tradición musical tienen mayor peso. Y es increíble, ¿no? Tocar ahí. Muy bien, cuando me enviaste tu hoja de vida y en la parte final de la crítica me pareció muy interesante esta que te hace un profesor en Ginebra, Suiza, que dice, y leo textualmente, su honestidad musical y su sensibilidad me permiten creer que en este mundo tan salvaje en el cual tenemos que vivir, existen todavía músicos que tratan de hacer de su vida una pequeña obra de arte. Sí, del maestro Raúl Sánchez Claguet, uruguayo. Fue una experiencia extraordinaria esta crítica. Él fue profesor en el Conservatorio de Ginebra, pero esta crítica me la hicieron en Uruguay, en Montevideo. Estaba yo tocando en la sala de conciertos de la orquesta, y cuando iba a entrar al escenario me dicen, aquí está el maestro Sánchez Claguet, actualmente uno de los críticos más importantes del Uruguay. Y dije, ¿por qué me lo dicen ahora? Me lo hubieran dicho después. Es, eh, es una sensación eh, difícil, ¿no? El saber que, bueno, siempre sabiendo que va a haber alguien muy versado en lo que uno está haciendo, pero cuando uno sale, uno va preparado para eso, pero ya para pisar el escenario me dicen eso. Dio un concierto creo que bastante bueno, eh, como para que él hiciera una crítica tan buena. Hay otra crítica que también que te han hecho que dice un trabajo musical realizado con honestidad y siempre anteponiendo la música por encima de cualquier lucimiento, es decir, te perciben como un artista pues honesto, natural y humilde también, ¿no? Que hace un arte pero sin lucirse.
De que yo lo entiendo, bueno, las obras que tocamos no siempre son fáciles, hay obras tremendamente difíciles, pero lo que decía yo, a veces cuando juzgamos es bien difícil juzgar porque a veces juzgamos solamente la parte del malabar, de la pirotecnia, del lucimiento de los dedos, y dejamos un poco de lado la profundidad de la música. Al final somos músicos que estamos recreando arte y es un arte efímero y a veces creemos que impresionar vale más que llegar al corazón y a las almas. Y creo que al final tocamos para gente que no le importa tanto la impresión. A un estudiante sí, le importa qué tan rápido toca el maestro, ¿no? Pero a una persona, a un melómano, a una persona que gusta de la música, creo que espera más un discurso musical, algo que le emocione, que le llene más que la impresión. Martín, la Fundación FICSE aquí en Cuenca se plantea también crear redes con profesores para dar oportunidad a sus alumnos de conseguir intercambios, becas. ¿Qué apertura tendrías tú para que esto pueda realizarse? Claro que sí, de hecho ya hemos tenido acá varios maestros y amigos. Fíjense que en una ocasión fui yo integrante de un panel de jurado en Uruguay y me pareció que uno de sus ganadores estaba en un super nivel y a dos de ellos los invité. Desgraciadamente en ese concurso se declaró desierto el premio y a mí me pareció que era un desperdicio. Así que al final sí le invitamos y los trajimos acá a México. Entonces, claro, siempre va a haber apertura y cuenten con mi apoyo. Perfecto, gracias Martín. Una pregunta que me gusta pues siempre plantear a las personas que nos dan entrevistas es, ¿por qué es importante la cultura en una ciudad, en las sociedades? ¿Qué aportes o beneficios crees que esto da? Bueno, cuando entendemos por cultura, a veces tendemos a creer que la cultura solamente tiene que ver con las manifestaciones artísticas y cultura es un todo. Por ejemplo, hace rato mencioné que eh, me gustó mucho esta parte gastronómica porque al final también la gastronomía es una parte importantísima de la cultura. Si nos referimos a la cultura como manifestaciones artísticas, me parece que son capitales. El crear ciudadanos funcionales tiene mucho que ver también con el acercamiento de las artes. El hacer música, que es una disciplina por principio, en el que requiere estar sentado tiempo, pueden ser minutos, pueden ser horas, pero normalmente horas, se requiere un factor de disciplina tremendo. Cuando un joven se comienza a disciplinar en un área como la música, tiende a llevar esa disciplina a otras áreas de su vida. Entonces, cuando apreciamos y logramos eh, el goce estético, cuando apreciamos las cosas bellas, cuando apreciamos todo esto, tendemos a ser personas respetuosas. Es decir, si acaban de poner concreto en una acera, no vamos a rayarla. Cosas tan simples, ¿no? Si acaban de pintar una casa, no vamos a pintarla. El grafiti tendrá su valor artístico, pero a veces me parece un verdadero abuso y a veces verdaderas tomaduras de pelo, ¿no? Creo que la cultura es importantísima, creo que está incluso considerada en las cartas que todos los países prácticamente firman en la ONU y en la UNESCO. Sin embargo, le dan tan poco aprecio a veces los políticos que sí deberíamos como ciudadanos presionar más para que la cultura sea no solamente considerada, sino respetada, e incluso también que la enseñanza de las artes se ve en todos los niveles educativos como parte de la currícula. Eso me queda más que claro. Así es, Martín, todas las personas a quienes pregunto esto pues coinciden, ¿no? Que es la cultura una forma también de cohesión social, de unirnos, evitamos y eliminamos las diferencias en una sociedad.
Así es, así es. Martín, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerte mucho, hacerte pues una cordial invitación para que siempre serás bienvenido en Cuenca, en la FICSE, y que podamos Muchísimas contar gracias. con tu presencia. Muchísimas gracias. Finalmente, una pregunta más que quería hacerte. ¿Qué consejo le darías a un joven y a su familia algún chico que quiera dedicarse tiempo completo y hacer de su profesión la música o la guitarra en particular? Bueno, la carrera de la música es una carrera tremendamente complicada en sí, es decir, porque no solamente uno está eh, estudiando una parte meramente intelectual, como son toda la parte teórica, sino además una parte física, como es la parte mecánica, ¿no? Entonces necesitamos tener toda la empatía de las personas, de los padres, de los tíos, solamente así puede llegar que el alumno pueda avanzar. Ahora, estudiar música pues, tiene la misma validez que cualquier otra disciplina, cualquier otra carrera. Y es una carrera que se estudia a nivel universitario, o sea que el hijo, si quiere estudiar música, los papás tienen la completa certeza de que van a hacer también una carrera formal, como cualquier otra, y pueden sentirse orgullosos de ello. Y de la música se puede vivir también bien, igual de bien, e incluso a veces mejor que en otras disciplinas. Muy bien, siempre es importante escuchar esto porque hay el prejuicio de que el músico pues no puede vivir de eso, ¿no? No, no, eso es mentira. Eso es mentira, porque en el último de los casos, si el músico, digamos, no es un músico profesional, llamémosle en el entendido que tiene toda una carrera que le soporta, puede ser también un músico tradicional, que acá los músicos tradicionales viven bastante bien. Yo conozco muchos amigos en mi pueblo que no tienen trabajo, que solamente se dedican a la música, y créame que viven muy bien. Qué bien, qué importante. Bueno, Martín, terminamos esta entrevista escuchando una obra de Antonio Vivaldi.